La primera parte de perfil de egreso, habíamos trabajado jóvenes en la cual nuestra meta máxima, nuestro propósito máximo era el de podernos centrar en el estudiante. Es decir, plantearnos qué tipo de estudiante queremos nosotros formar y lograr sobre todo. ¿Sí? Entonces, es así que vamos a seguir viendo más características, más detalles con respecto a el perfil de egreso de la educación básica. Entonces, nosotros ya sabemos que al finalizar estas sesiones de perfil del estudiante, queremos nosotros lograr al final entender sobre todo la situación conceptual y luego para poder aplicarlo ya en las sesiones de aprendizaje. ¿Sí? Así que vamos a recordar un poquito acerca de nuestro currículo nacional. Este documento en la cual soslaya, pero muy bien, el perfil de egreso de la educación básica. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a decir lo siguiente. Este perfil responde a los retos de la actualidad, ¿sí? A los retos de la actualidad. Incluso hablando aquí en medio en la cual nos encontramos en una educación remota, ¿ya? Y a las diversas necesidades, intereses, aspiraciones, valores, modos de pensar, de interrelacionarse con el ambiente y formas de vidas valoradas por nuestra sociedad. Miren, este es el perfil a lo que nosotros respondemos, a los retos de la actualidad. Los retos de la actualidad, jóvenes, son mucho más grandes que antiguamente. ¿Ya? Con esto de la tecnología, con esto de la globalización, con esto del avance de la tecnología, definitivamente nuestros retos actualmente son más. El reto es más fuerte, el reto es más grande. Así que el perfil de egreso es la visión común e integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la educación básica. ¿Y cuál es entonces de usted? ¿Cuál es de usted la meta que quiere trazarse para lograr con sus estudiantes? Supongo que deben lograr los estudiantes al término de la educación que, primero, nuestra visión debe ser esta: permitirnos unificar criterios, establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. ¿Sí? Miren, bajo estas... Bajo estos criterios, bajo estos aspectos, nosotros nos vamos a trazar ciertas metas para lograr, pero respetando la diversidad de cultura, respetando la diversidad social en la cual nos encontramos, la diversidad, incluso la formación misma de los estudiantes. Se dice que la educación ahora es inclusiva, así que tomando en cuenta esos aspectos, nosotros tenemos que unificar los criterios, tener una visión permita unificar criterios, tener una visión en la que permita establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. ¿Sí? Esa debe ser nuestra visión, con esos detalles que se nos viene por permitir, respetar sobre todo. Luego nos dice que el currículo nacional nos muestra, para poder lograr el perfil de egreso de la educación, ya tomar en cuenta los aprendizajes. Esos aprendizajes constituyen el derecho a una educación de calidad. Se vinculan a los 4 ámbitos principales del desempeño que deben ser nutridos por la educación. Según la Ley General de Educación, tales como el ejercicio de la ciudadanía, la vinculación al mundo del trabajo, el conocimiento y el desarrollo personal.
todos nosotros, todos nosotros tenemos que, ¿qué? Constituye, dice el currículo nacional, tomar en cuenta nosotros a este documento, el currículo nacional, como un documento que constituye también el derecho a una educación de calidad, ¿sí? Esto es bajo Ley General de Educación, ¿sí? Ahora, desde el inicio de la escolaridad y de manera progresiva durante toda la educación básica, según las características, los intereses y las aptitudes particulares de los estudiantes se debe desarrollar y aplicar los aprendizajes del perfil en diversas situaciones vinculadas a las prácticas sociales. Lo que quiere decir esto, desde que empieza la educación, ya de manera progresiva durante toda esta etapa de inicial, primaria, secundaria, el principal interés o la principal característica de esto debe ser ¿qué cosa? Desarrollar y aplicar los aprendizajes del perfil en diversas situaciones vinculadas. Nuestra tarea principal es eso, desarrollar y aplicar los aprendizajes, ¿sí? Entonces, miren, creo que es muy, ¿cómo les digo? Algo preciso lo que nos dice aquí. La tarea de un maestro es eso, desarrollar y aplicar los aprendizajes, ¿ya? Entonces, algo preciso y no nos dice con rodeitos, ni tampoco nos dice a ver, que más o menos hagamos esto o puede ser esto, no hay otras alternativas, ¿sí? La tarea principal es que usted como maestro desarrolle y aplique los aprendizajes en los estudiantes, obviamente tomando en cuenta diversas situaciones, ¿no? Eso es lógico. Así que tomando en cuenta esos detalles, al final, ¿qué va a pasar? Al final de la educación básica, los estudiantes peruanos deberían ejercer sus derechos y deberes ciudadanos con sentido ético, valorando la diversidad a partir del diálogo intercultural, de modo que puedan contribuir activamente de manera individual y colectiva el desarrollo sostenible de la educación peruana en un contexto democrático. Mire, nuestras estrategias de aprendizaje, que vamos a hablar en la siguiente sesión, pues tiene que ver estos elementos. Estos elementos, ¿para qué? Para lograr el perfil del estudiante. Acá está, el perfil del egreso, ¿ya? El perfil de egreso. El perfil de egreso, ¿qué cosa tiene que componer? O bajo qué cimiento debemos lograr el perfil el perfil de egreso. Estándares de aprendizaje, los desempeños, las capacidades y las competencias. Y como se darán cuenta, jóvenes, nuevamente hablamos de competencias, hablamos de capacidades, de desempeños y estándares. En la clase pasada, si ustedes recuerdan, hemos estado trabajando acerca de las competencias, que son las capacidades, los desempeños y los estándares de aprendizaje. Entonces, todos estos se suman para poder lograr un perfil preciso y exacto de egreso. Pero este perfil tiene que ser, dice, con sentido, vamos a enmarcar con sentido ético. Este perfil de egreso debe valorar la diversidad a partir del diálogo intercultural, de modo que puedan contribuir activamente de manera individual y colectiva en el desarrollo sostenible de la educación peruana en un contexto democrático. Ese es el propósito que hace una sumatoria estos elementos principales para lograr el perfil de egreso, ¿verdad? Estándares de aprendizaje, desempeños, capacidades y competencias. ¿De acuerdo? Entonces, creo que la tarea sagrada que debe cumplir un maestro tiene las herramientas. Acá tienes todas las herramientas que debes de utilizar y tus propósitos tienen que estar enmarcadas bajo estas pautas, estos elementos, ¿ya? Y incluso podríamos llamarlo hasta estrategias, ¿sí? Y los conceptos clave que sustenta el perfil de ingreso son, pues, como decíamos, competencia.
La competencia, para poder recordar un poquito más acerca de la competencia, ¿qué es? Recuerda que la competencia es una facultad. Es una facultad que tiene una persona que de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, cuando actuando de manera pertinente y con sentido ético. Entonces, nos dice aquí que la competencia es poder utilizar un conjunto de capacidades. Vas a utilizar tu conjunto de capacidades ¿para qué? Para poder lograr un propósito específico. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito específico? Bueno, en el caso de nosotros, nuestro propósito específico es poder lograr un estudiante que pueda tener el perfil de egreso tipo A1, vamos a llamarlo así, ¿ya? Entonces, ese es nuestro propósito. Entonces, la competencia nos permite tener esa visión, ¿sí? Pero para ello, para que nosotros podamos encaminar ya, poniendo en práctica, tenemos que tomar decisiones, comprender esas decisiones, la situación que se afrontará. Toma tu decisión, ¿ya? Y luego vas a poder comprender la situación al que te vas a afrontar o enfrentar. Luego, identificar los conocimientos y las habilidades que se posee, a qué están disponibles en el entorno, ¿ya? O que están disponibles en el entorno. Analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito. Ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Combinar determinadas características personales con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz la interacción con otros. Evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Entonces, jóvenes, creo que todas las pautas que nos están indicando están siendo más claras, ¿ya? Para podernos ayudar a nosotros a poder ya ir preparados para poder lograr un buen perfil de egreso, ¿sí? Imagínense de que la competencia tiene diversidad de elementos. Estos elementos van unos con otros, ¿sí? Y tienen que ir juntas, todas estas. ¿Ya? Entonces no podemos tampoco dejar de utilizar ninguno de estos elementos para poder, como quien dice, notar la competencia del estudiante o para poder formar a la competencia del estudiante, hacerlo más fuerte, más preparado, para que sea, como quien dice, más competente el estudiante, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos nuestros elementos que conforman para que nosotros podamos sacar un buen perfil de egreso giran para arriba. Miren, como verán, no es una visión vertical, no es una visión en la cual nosotros podamos decir, puede ser que sí, como que puede ser que no, pueda resultar o no pueda resultar. Todo depende de las estrategias, habilidades, destrezas o técnicas incluso que usted pueda utilizar bajo estos elementos. Competencias, capacidades, desempeños y estándares de aprendizaje. ¿Sí? Ok. Ahora, usted, después de lo que ya acabó de explicar, me va a hacer un ejemplo. ¿Qué ejemplo va a hacer? Usted va a tomar en cuenta una competencia determinada, ¿sí? Es decir, usted se va a plantear una meta para poder lograr, ¿sí? ¿Cuál es esa meta que quisiera lograr y cómo haría para poder lograr? Vamos a hacer de cuenta que ya estamos en el campo, ¿de acuerdo? Primero, elegimos una meta. Luego, elegimos los pasos. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo voy a desarrollar y cómo voy a terminar? ¿Sí? A ver, vamos jóvenes. Bien, jóvenes, hay algunas personas que han estado enviando por mensaje en privado y me parece muy bien.
Ya están registrados, jóvenes, muy bien a los que están participando. La continuación de esto es que cuando nosotros desarrollemos nuestras sesiones de aprendizaje y para poder tener un perfil de egreso, pues vamos a tener que tener necesariamente los niveles de evaluación, ¿sí? Estos niveles de evaluación de logro del perfil de egreso, pues requiere lo siguiente. La evaluación del logro del perfil de egreso se enmarca en un contexto que va más allá de lo institucional. ¿De acuerdo? Entonces, pues como se mencionó anteriormente, viene a verificar que el compromiso de la carrera es pertinente o es coherente, suficiente y evaluable frente a las demandas de la sociedad. Entonces, nosotros, por ello, debemos proponer un monitoreo constante, monitorear constantemente el currículo nacional, pero ¿de qué manera? Al momento de aplicarlo. Y el logro de los desempeños esperados en los estudiantes serán una muestra viva para que nosotros podamos evaluar. Esta evaluación será a través de acciones remediales y obtenidas en un proceso de retroalimentación continua. ¿Sí? Aquí te muestro un esquema. Mire este esquema que va de forma circular, pero encerrado en un cuadrado. Miren, el plan de estudios es todo esto, que puede tener una meta, ya a nivel macro, una meta general, una meta interna dirigido hacia nuestros estudiantes. La evaluación y la retroalimentación van de la mano, por si acaso, ¿sí? Porque nuestra evaluación tiene que ser siempre pertinente, ¿ya? Y tiene que ser bajo las competencias que nosotros nos hemos planteado. Esto nos ayuda a poder trabajar el diseño curricular o el currículo nacional en este caso. Y el nivel de logro que nosotros vamos a obtener va a ser gracias a la evaluación constante que vamos a realizar y con un seguimiento permanente. ¿De acuerdo? Entonces, los niveles de evaluación del logro del perfil de egreso va a ser crear un ambiente de aprendizaje que realiza diagnósticos socioeducativos, que diseña programas y proyectos, que asesora al estudiante, grupos e instituciones, que plantea procesos, acciones y proyectos, que identificar, desarrollar y adecuar los proyectos, que también nos va a permitir desarrollar procesos de formación. Todos estos niveles de evaluación de logro de perfil de egreso nos ayudan a también a constantemente estar alimentando, considerando estos niveles. Son niveles, por si acaso, los niveles. Y cuando nos hablan de niveles, de todas maneras, tiene que ir de abajo hacia arriba. Tiene que tener un avance de progreso. Un avance de progreso. Y este progreso necesariamente va a tener una meta. ¿Y cuál va a ser la meta? Tener un perfil de egreso. Y para que tú puedas comprobar ya después de haber evaluado, después de haber hecho tu evaluación, obviamente vas a querer comprobar. ¿En qué sentido? Los rasgos del perfil de egreso. Estos 9 rasgos son las más comunes, las que te pueden ayudar a que si lograste o no tu meta. Debe presentar qué cosa el perfil de egreso. Ser trascendente. Debe ser reflexiva. Sabe comunicar. Se compromete. Vive su identidad femenina o masculina, ¿no? Influye en su entorno, se perfecciona cada vez más, o sea, va avanzando, ¿no? Va avanzando progresivamente, se integra positivamente, es ciudadana digital o ciudadano digital. Ya, entonces miren estos 9 rasgos del perfil de egreso. En otras palabras, necesitamos conseguir a un estudiante que cumpla con todos estos requisitos, pero estos requisitos, ¿quién las logra o quién es el confidente que va a ayudarle al estudiante a poder lograr estos detalles?
o estas características o estos adjetivos que no solo van a quedar en nombre, de hecho, sino en actitud, ¿verdad? Entonces, estos rasgos van a ser los rasgos que le va a acompañar durante toda su vida. Entonces, esta meta necesariamente vamos a tener que nosotros lograr. Esa debe ser nuestra meta. Esa debe ser nuestra meta. Ah, y antes de poder pasar, mira que cada uno de ellos, cada uno de estos rasgos, si nosotros lo explicamos cada uno, es muy complejo y amplio y completo sobre todo. Es reflexiva, o sea, este estudiante escucha, atiende, analiza y al mismo tiempo está reflexionando, no solo reflexiona, sino también interroga cuando no está segura de lo que está escuchando. Interroga, pregunta, trata de salir de las dudas. Sabe comunicarse, trata de comunicarse con el maestro, con su entorno, con mucho respeto, sabe en qué momento realizarlo y sabe de qué manera hacerlo. Se compromete, como siempre cumple con mucha responsabilidad su papel de estudiante. Siempre está cumpliendo con sus actividades, con sus responsabilidades. Vive su identidad femenina. Definitivamente, jóvenes, esto no sé qué opine el grupo que están ahorita presente, pero particularmente lo que tenemos que hacer es siempre enseñarles que hay dos sexos en la tierra, masculino y femenino. Pero ¿qué pasa si de repente vamos a tener otro género que la sociedad misma lo ha creado? ¿Cómo afrontar a eso? Uno, de repente vamos a enseñarle primero a poder respetar esas decisiones. No estamos de acuerdo, pero tenemos que aprender a respetar. Entonces, sin que de repente se dejen influenciar, vamos a decirlo así. Influye en su entorno, influye bastante, por decirlo así, en su familia, en su casa. De repente es una personita que va a colaborar, que va a apoyar, pero de repente con sus actitudes, comportamientos, teniendo buenos logros académicos, apoyando de repente al hermano menor, hermana mayor o a los padres, qué sé yo, ¿no? Entonces, influye en su entorno bastante con un buen ejemplo, en su sociedad, su barrio, su calle, ¿no? Se perfecciona, no es conformista este estudiante, siempre está como investigando, quiere avanzar más, quiere saber algo más, ¿no? No se conforma con lo que le dan. Se integra positivamente, es sociable, se comunica agradablemente con las personas, se integra con cualquier tipo de personas, no le gusta como marginar ni tampoco tal vez que le marginen, ¿no? Entonces es una persona muy íntegra, positiva, ¿no? Ahora, eh, es ciudadana digital. Uy, hoy en día, los jóvenes de hoy están cada vez más actualizados en esto del mundo de la tecnología. Así que lo utiliza de manera apropiada el mundo de la tecnología, ¿no? Entonces, sabe algunos aplicativos, algunos programas básicos y ya está manejando eso. Es trascendente. Todo lo que aprende en el colegio, pues lo aplica en la casa y lo aplica en su medio, en su entorno, ¿no? Entonces, de esa manera, mira, estamos observando que es un perfil de egreso A1 en realidad. Esa es nuestra meta. Suena maravilloso, suena de repente hasta inalcanzable, pero se puede lograr. Se puede lograr, jóvenes, con la ayuda de ustedes, nuestros estudiantes pueden lograr a tener estos rasgos de perfil de egreso como nosotros deseamos. ¿Sí? Bien, jóvenes, para poder terminar, desarrollamos de manera didáctica un organizador visual del perfil de egreso con los componentes que lo integran. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a hacer un organizador visual. Lo que ustedes manejen puede ser mapa conceptual, mental, cuadro sinóptico, comparativos, lo que ustedes manejen. Todo acerca del perfil de egreso con los componentes que lo integran. ¿De acuerdo? Solo es esa la tarea. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias entonces por su atención.